Charly llegó a Lima y simplemente puso a bailar a todo el Guayabamba. Papá, felicitaciones. Muchas gracias, Purito Perú, muchas gracias a toda la gente de Lima por esta gran oportunidad que nos brinda, ¿no? Es un placer para nosotros llegar a esta linda tierra, a la capital. Vamos trabajando muy rotundamente por el sur del Perú, pero bueno, es la primera vez que llegamos aquí y para nosotros es un gran placer y espero que siempre dejemos un recuerdo a esta linda gente de Lima. Un bonito recuerdo. Yo estuve hace poco por Juliaca y también escuchaba tu música por aquí y por allá. Ya lo voy a encontrar, pero parabas de gira, no estabas precisamente en Juliaca. Se da esta oportunidad con nuestra diosa que te invita a estos 28 años a compartir con la gente acá en Lima. Claro que sí, gracias a la diosa hermosa del amor, a la señora Dina Paucar, por esta oportunidad que nos brinda, ¿no? Nosotros somos artistas nuevos, tenemos recién 5 años trabajando, pero bueno, es un honor para nosotros estar aquí. Gracias, agradecer a la señora Dina Paucar, al señor Rubén, por la oportunidad que nos brinda en realidad de estar aquí en esta linda tierra. Charly, de verdad que ha sido un placer verte en el escenario haciendo bailar y metiéndole esa jarana, ese jaladito, con cierto estilacho de lo que es escuchar, me imagino, a nuestro comunero. Claro que sí, es una música que ya no nace hoy, es una música de antaño que nosotros lo único que hacemos es revivirlo, poner un poco más tal vez de swing, de jarana, pero bueno, siempre no es un honor hacer música nuestra, música de nuestro Perú. ¿No? Y sobre todo con un repertorio de temas clásicos, ¿no? Que la gente recuerda y que tú con ese estilacho aceleradito que le metes, también tiene ¿cómo se llama la mandolina? Bueno, la mandolina que claro, me hace correr, ¿no? Claro que sí, es algo clásico, la mandolina de esta música San Mateo. La mandolina nosotros lo pusimos teclado y un poco más de instrumentos para darle un poquito más de toque juvenil, para que pueda gustar a esa gente, a la gente joven, para que no se pierda lo nuestro más que todo. Exacto, eso te iba a decir. Con tu trabajo estás trayendo músicas de recuerdo de grandes autores, de grandes cantantes también, y lo estás trayendo a una moda actual, joven, que es un poco tu público, ¿no? Claro, es lo que queremos generalmente, ¿no? Es lo que queremos es atraer a la gente joven, atraer a la gente que tal vez se está un poco olvidando de lo nuestro. Lo nuestro es el huayno, lo nuestro es la música folclórica. Yo pienso que ellos son los que tienen que difundir, porque a las finales ellos son los que van a quedar aquí, los que van a hacer de lo nuestro más grande. Perfecto, Charly, te agradezco mucho. ¿Número para contrato, papá? Claro, estamos al 951-654606, nuevamente al 951-654606, directamente con la señora Mary Mercado, Alexis Producciones. Y agradecer a todos los amigos de Juliaca a través de Fama TV, estamos nosotros allá. Agradecerles y les dejamos con parte del show de nuestro Charly y sus ángeles del escenario aquí en Lima en los 28 años de nuestra Dina Paucar. Muchas gracias, agradecer a Purito Perú por esta entrevista, agradecer a su persona y más que todo agradecer a todo Lima y a todito el Perú porque el cariño que nos estamos ganando es poquito a poquito y yo sé que vamos a entrar poco a poco hacia el corazón de todos. Perfecto, nosotros aquí en Purito Perú tenemos un eslogan, somos Purito Perú igualito que tú, ¿lo hacemos? Claro. Acá en Charly, Los Ángeles del Escenario también somos Purito Perú igualito que tú. Vamos con música, señor director.